Bueno, en el mundo político, la noticia ha sido la famosa Cumbre de las Américas en los Estados Unidos, que si fue un fracaso, ya se adelantaba que iba a ser un fracaso o no, que si fue un éxito, que si los Estados Unidos hicieron lo que realmente le interesaba, que era cómo enfrentar el gravísimo problema que tienen con la inmigración, que si hay que unir a las democracias, así como las dictaduras se unen, unir a las democracias para que se enfrenten a este acoso a la libertad de expresión y a los gobiernos democráticos de toda América Latina y la decadencia de la democracia en el mundo entero en este momento por tal y como están. Bueno, que si López Obrador iba o no iba, no entiendo por qué invitan a López Obrador, porque según el acuerdo del 11 de septiembre en la Organización de Estados Americanos, no se invita a las dictaduras, entonces es lógico que no se invite a Cuba, a Nicaragua, que no se invite a Bolivia, por ejemplo, que no se invite, me falta una de esas grandes dictaduras, Cuba, claro, Venezuela, ¿no? Pero es que en México lo que tiene López Obrador es una dictadura, ¿ok? Y lo que hay en Argentina es otra dictadura, no tan fuertes como estas otras, porque no tienen tanto poder hasta ahora para hacerse oficialmente una dictadura. Pero lo que sí es que es raro que la mayoría de los países que han dicho que no iban, todos tienen la narcodictadura, los carteles, especialmente los carteles mexicanos, tienen una gran influencia, ya sea en el partido de gobierno, como sucede en México, o con el mismísimo presidente, como también sucede con López Obrador, que además tiene otro problema, el complejo. Él no sabe decir ni siquiera good morning en inglés, apenas si sabe hablar español. No habla, por cierto, el idioma de los aztecas, ¿no? Sino el idioma que se empieza a enseñar tras la llegada de Cristóbal Colón. No solamente el idioma, sino la justicia y demás, para que anden por ahí tirando estatuas. Eso pasó de moda ya. Bueno, vamos a ver qué nos dice de la Cumbre de las Américas Antonio de la Cruz, allá en Washington, asociado senior del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Pero con la bienvenida, le voy a preguntar ese nombre tan importante que suena tan bien, ¿en qué consiste? Bienvenido, Antonio. Gracias, Napoleón, por la invitación y por esa muy buena introducción que hiciste. Fíjate, ¿qué consiste ese gran nombre? En que no te pagan, en que perteneces al centro y como eres asociado, no te pagan. ¿Pero qué es el centro? ¿Qué estudia el centro? El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales es un think tank, un tanque de pensamiento que tiene unas líneas de investigación dentro de la ciudad. Acordémonos que esta es una ciudad política y se desarrolla básicamente entre el Congreso, Casa Blanca, universidades y tanques de pensamiento. El Congreso utiliza el producto que se genera en creación de conocimiento, en estos tanques de pensamiento, como elemento de información para la toma de políticas públicas y políticas de acción interna. Entonces, básicamente, en eso consisten todos los centros de pensamiento, ¿no? en esta ciudad. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó con la Cumbre de las Américas y en qué beneficia esa cumbre, esta nueva Cumbre de las Américas, a la lucha porque Venezuela pueda tener algún día un gobierno democrático donde haya esperanza, donde haya puestos de trabajo, donde reviva el bolívarecista, de nuevo el bolívarecista, las empresas a lo largo y ancho del país, se reaparezca la clase media y crezca tanto como creció en los años 50, 60 y 70, especialmente 60 y 70 en Venezuela, que disminuya la pobreza como durante por lo menos 3 décadas disminuyó la pobreza en Venezuela. ¿Qué significó esta cumbre? Bienvenido. Gracias, Santo. Esta es una cumbre que es la 8ª cumbre. O sea, no es en las Américas, después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, inició a hacer su cumbre de toda la región, ¿no? En busca del desarrollo y la prosperidad para sí mismo. Entonces, uno de los grandes elementos que logra esa cumbre en las primeras de cambio es la Carta Democrática. Ese es uno de sus ejes importantes y sobre la que se basa
la región, las Américas. Y eso pertenece, por supuesto, a la Organización de Estados Americanos. Entonces, la democracia es un baluarte, es un punto de apuntalar. Para tener desarrollos y prosperidad, tú necesitas tener la democracia. Consideró la región en ese momento, en Quebec, en esa reunión, y acuerda tener. ¿Okay? Después buscó apalancar el área libre de comercio, que era para los términos de la globalización en ese momento, y no, ahí empieza a tener la región diferencia, en esa se hace en La Plata, en Argentina, y ahí recordemos que tanto Néstor Kirchner como Hugo Chávez Frías surgen y dicen no al ALCA, no al ALBA, y empieza ya la región a dividirse en dos líneas de acción, empezar cómo ese desarrollo y esa prosperidad debía conseguirse. Estados Unidos pensaba en una área donde había libre comercio, donde podían integrarse las economías, como sucedió en la Unión Europea mucho antes, ¿verdad? Y los de izquierda consideraron que no, que era a través de la unión entre ellos y de los pueblos y autodeterminación de los pueblos como podían lograr esa felicidad. Bueno, pero a los europeos les costó mucho tiempo, ¿no?, hacer realidad esta Unión Europea, aunque ahora tienen el problema con que se fue Inglaterra, que ha sido muy importante. Pero ¿por qué los latinoamericanos no hemos logrado ese sueño que lograron los europeos? Porque nosotros tenemos una carga ideológica, ¿verdad?, del pasado, de donde no hemos podido desprender de lastrar de ella. Recordemos aquella famosa que se decía México tan cerca ¿cómo se llama?, del cielo es, o tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos del cielo, o la América está plagada de tanta miseria, que una frase de Bolívar, liderada por los Estados Unidos. Entonces, hay una carga ideológica en nuestro devenir, donde nosotros vemos a Estados Unidos y lo seguimos contemplando como algo que no es favorable para la región. Y eso no lo hemos podido desprender de ella. Y entonces hoy, en un mundo que es totalmente diferente, donde Estados Unidos ha cambiado su manera de actuar en el mundo, desde el punto de vista de ser el policía, el que impone las reglas, sino más bien busca cómo unir esfuerzos para poder conseguir, y es la salida, básicamente lo muestra la salida de Afganistán, y cómo hoy en Estados Unidos gobierna un partido demócrata donde la ala izquierda, que se considera en los términos intelectuales que es veggie, vegetal, ¿verdad? Porque, no es porque tenemos la izquierda roja, la izquierda carnívora, que podríamos decir que es lo que tenemos básicamente en algunos gobiernos de la América Latina, donde creemos que se debe reprimir, se deben violar los derechos humanos. En la verde, en la veggie, es básicamente los elementos de la globalización, los derechos humanos, el cambio climático, lo de género. Entonces, estas dos izquierdas que podríamos decir que confluyen hoy en las Américas no lograron ponerse de acuerdo para una perspectiva distinta. Porque hoy la administración Biden es una administración que debería coincidir con muchos de los elementos que hoy están en América Latina para buscar esas grandes soluciones, si lo vemos desde el punto de vista de la globalización, en esta cumbre. Esta era una cumbre para llegar a coincidencias con la situación de migración, con el cambio climático, cómo resolver las pandemias, los problemas globales, y la región vuelve a aislarse porque se plantean, no invitan a los tres grandes, el trío de la tiranía, la troika de la tiranía, que ellos mismos se autoexcluyeron, porque si recordamos, Maduro mandó una carta a la OEA para salirse. A Cuba le dieron la oportunidad de regresar y no ha querido regresar a la OEA. Y Nicaragua ya introdujo la carta para retirarse de la OEA. Pero entonces, es que además en ese acuerdo del 11 de septiembre se quedó que todas esas cumbres serían entre países democráticos y que no se van a invitar a dictaduras. Totalmente de acuerdo contigo, pero además tienes el elemento que fortalece eso, que dice, además ellas se autoexcluyen. Entonces, ¿por qué yo voy a invitar a alguien que no quiere participar en mi sistema interamericano? Entonces, aquí vuelve a surgir entonces la lucha ideológica. Entonces, los cubanos, a través de López Obrador, que tiene un gran trabajo ahí, una gran identificación, donde sus bases están reflejadas, hace el rol y dice, si no invitan a la troika de la tiranía, nosotros no vamos. Y juega duro, además. Y además impone que no mencionen para nada y no se invite para nada a Guaidó. Ok. Entonces, cuando ya se ve que no logra montar eso, porque, bueno,
cada uno agenció su agenda, ¿verdad? En términos personales, Fernández lo que quería, el argentino, que lo recibieran en Casa Blanca para tomarse la foto en la Oval Office, ¿verdad? Entonces, bueno, negoció que el próximo mes él viene aquí, lo van a recibir. Entonces él vino, cuando él ve que no tiene esa unidad, entonces Ebrard, el canciller, Marcel Ebrard, de México, pone la condición, yo voy si no invitan a Guaidó. Entonces, Estados Unidos vuelve a entrar, porque aquí había una discusión entre Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad, que pertenece a la Casa Blanca, y perdón, Departamento de Estado y Casa Blanca, a través del Consejo de Seguridad Nacional, de cómo manejarlo de Guaidó. El Departamento de Estado consideraba que debía ser invitado. Y el Juan González, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, que fue el que visitó a Maduro en Miraflores, consideraba que no debería ser para Pero evitar. ¿por qué si las grandes democracias del mundo y las más importantes democracias del mundo consideran que el gobierno legítimo que hay en Venezuela está representado por Juan Guaidó? Sea bueno o malo su trabajo, lo que tú quieras, pero Juan Guaidó, no es otro. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que aquí entonces empieza la política interna dentro de los propios Estados Unidos, donde un Juan González considera que él puede resolver la crisis política. Bueno, cuando digo él, creo que es Estados Unidos, por supuesto, él no es la Casa Blanca. Consideran que pueden resolver la crisis yendo a México. Entonces la gran apuesta de esta administración es que en México, sentando a Maduro, pueden conseguir ese camino de la transición y una solución política a la crisis en Venezuela. Entonces, no querían. Y de hecho, fue tan fuerte que los caribeños también pusieron esa condición, los de CARICOM, de que si invitaban a Guaidó, ellos tampoco. Entonces, jugaron un poco a buscar una figura que satisfaciera como a los que pudiesen venir para que hubiese una cumbre representativa, que llegaron a la final 20 jefes de Estado de los 35 que hay en la región. Entonces lograron que, no invitando a Guaidó, pero había que mostrar que sí estaban con Guaidó como presidente interino. Entonces hubo una llamada en el avión del avión presidencial de Biden cuando volaba a Los Ángeles a Guaidó, ratificándole todo lo que tú has dicho. Nosotros coincidimos en que tú eres el legítimo, nosotros estamos de tu lado, nosotros vamos a buscar la manera de llegar a una solución política en México. Básicamente apuestan mucho a México, cosa que habría que ver si ese realmente va a ser el punto final, porque han dado algunas concesiones a Maduro en términos del regreso de ENI y de Repsol para poder levantar crudo y exportarlo a Maduro, dándole una muestra de incentivo para que vaya a México. Además es que Europa necesita petróleo a raíz de la guerra de los rusos, la invasión rusa, y Repsol es la compañía española. Ese petróleo va para Europa, que lo necesitan. Y ENI es italiana, entonces le dieron ahí una muestra, porque ¿qué pasa? Maduro tiene una dificultad con eso mismo que tú señalaste, la sanción al crudo ruso. Ese crudo ruso, que son más o menos 2 millones de barriles día que manda Europa, va a tener que colocarlo, lo va a colocar en China, que es el mercado más fácil para ellos. Y es un crudo que va a reemplazar el crudo venezolano. Entonces Maduro más bien le están dando un incentivo cuando le permiten que, al no poder enviar el crudo a China porque va a ser desplazado por Rusia en ese mercado mayoritariamente, va a poder mandarlo a Europa. Y después, evaluando cómo se desarrollan estos eventos, van a posiblemente darle la licencia a Chevron para que pueda ir a Venezuela y extraer también. Entonces va seguro a ver el mercado de las refinerías del Golfo, de aquí de México, va a tener también crudo venezolano. Entonces ahí tú ves que le están dando un tanque de oxígeno a Maduro, porque le vuelven a dar una posibilidad que su crudo vuelva a entrar al mercado tanto europeo como al mercado de los Estados Unidos. Entonces tú empiezas a ver esas lógicas y tú dices, bueno, entonces en ese sentido, tú dices, bueno, ¿qué se logra en la cumbre? La cumbre no logra satisfacer las expectativas. Básicamente logran un acuerdo migratorio, es lo más central que tuvo, que se firmó ayer, pero en la que se comprometen cada país de acuerdo a sus características. Ni siquiera es un marco que recoge a todos. Y entonces, y en donde tú empiezas a observar que los países de la región, que antes se la jugaban en términos de una lucha de frente contra
contra Maduro, empiezan a buscar que pueda haber soluciones comerciales. Y en ese caso me estoy refiriendo al presidente de Ecuador, Lasso, que en una entrevista que tuvo dijo que podía estar evaluando, no dijo que va, pero podía estar evaluando tener lazos comerciales. Y si vemos lo cual los dos candidatos colombianos para la elección presidencial próxima semana, el próximo domingo, hablamos también de que ellos ven que puede haber una apertura con el régimen de Maduro. En términos comerciales, Rodolfo Hernández, y Petro sabemos que abriría relaciones completas. Entonces, ahora, la condición que ponen los Estados Unidos y los países europeos, porque no solamente Estados Unidos, para este inicio de apertura, si es que continúa, digo inicio porque a lo mejor continúa, es que haya pasos concretos para que existan unas elecciones, que es lo único que parece ser que saben hacer los políticos, elecciones, campañas electorales, elecciones libres, no sé qué, todas esas cosas que dicen. Y uno se pregunta, ¿puede haber ese tipo de elecciones en una dictadura como una narcodictadura? Y esta gente que está en Miraflores, que no son políticos, sino que son unos delincuentes, ¿no? Van a aceptar si pierden salir. Totalmente de acuerdo que no. Ellos básicamente lo que quieren es manejar unas formas que la comunidad internacional, como dijiste tú, en términos de Europa y Estados Unidos, vean que hay una posibilidad de una elección libre, justa y transparente, y internamente, los partidos internamente en Venezuela, de oposición, que buscan de alguna manera poder cohabitar con el régimen de Maduro, van a participar indiscutiblemente y van a legitimar, van a lavarle la cara a Maduro, o la van a blanquear, lo van a legitimar, ¿no? En esa participación, aunque se sostenga, ¿verdad?, la línea de que aquí lo que ha hecho falta es una unidad de propósito y acción por parte. Pero, ¿y cómo se justifica que tú consideras que el gobierno legítimo es el de Guaidó, ¿ok? Y estás trabajando e insistiendo, estoy hablando de los Estados Unidos y los países, las grandes democracias europeas, la Unión Europea, hagan unas elecciones. Si hacen unas elecciones en el momento que le corresponde, que le correspondía a un gobierno legítimo y a un presidente legítimo, están legitimando a Maduro, están diciendo que Maduro sí es el presidente. Totalmente. Lo que ocurre es que en ese reconocimiento a Guaidó están asociadas una serie de acciones en estos países, en Europa sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, que tienen acciones específicas sobre activos de la nación, que es Citgo, en gran activo de la nación en Estados Unidos, Citgo, y en Inglaterra es el oro que está en el banco. Entonces, el reconocer a Maduro implica que él tendría acceso a estos activos, y como se conoce que es ese régimen, lo que usa los activos es para mantenerse en el poder, ¿verdad? No le importó endeudar a Citgo con Rosneft la mitad de las acciones. No le importó vender la refinería que teníamos en el extranjero, eso en la época de Chávez, con una política de internacionalización que permitía que el club venezolano pudiera tener estos mercados. No le importa, porque lo que lo hacen es básicamente buscar recursos para poderse mantener en el poder. Entonces, como esto está asociado, para los Estados Unidos reconocer que Guaidó deja de ser el interinato le cuesta, porque una vez pierde la legitimidad en términos de tener los activos aquí. Y para el Reino Unido es lo mismo con respecto al oro, en que son más de 1.100 millones de dólares. Entonces, tenemos asociadas dinámicas en las que no va a ser fácil reconocer. Por eso los Estados Unidos sostienen insistentemente, nosotros reconocemos en el discurso a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y allí la jugada de Maduro es poder desconocerlo, y no ha podido en ese sentido, ni con la cumbre, ni con las acciones que ha venido sosteniendo. De hecho, hay conversaciones entre la administración Biden, esto que estamos hablando de la Casa Blanca, y Maduro. Lo sostuvo Juan González en una entrevista que le hace Carla Angola, que sí tienen comunicación. Y, por supuesto, no cometieron el error que cometieron con Juan Guaidó cuando fueron a visitarlo a Miraflores, Juan González y Jimmy Story.
que no le informaron al interinato que iban a tener este acercamiento, ni a Colombia, su aliado más cercano en la región. Y entonces generó solo una serie de malestar y le dijeron a Maduro que iban a tener una conversación con Juan Guaidó en esos términos. Y es cuando Maduro le montan la agenda internacional, porque había que sacarlo, porque se sentía que no se le estaban cumpliendo, y sale a Turquía, y sale a Argelia, y sale a Irán. Entonces le montó una gira internacional como para poder mostrar también que él tiene la legitimidad, porque es ese juego de narrativa en la que hoy cae la parte política, porque la política es percepción y la percepción es realidad. Entonces montan para poder opacar esa conversación Biden-Guaidó esta gira internacional. Sí, pero las dos dictaduras más fuertes que apoyan a Maduro y a su narcorrégimen es China y Rusia, y ninguno de los dos países va a visitar. No, claro, era una gira para poder opacar. No, por supuesto, ahorita Putin ni lo puede hacer, no lo puede recibir, está metido en tal situación con Ucrania que no tiene tiempo para atender a alguien bueno, que pero Putin, perdona, Putin ha recibido a lo largo de toda esta invasión a un montón de gente. Sí, pero Putin no respeta a Maduro, no le tiene ese respeto de que calce ese perfil de que él pueda. O sea, una foto de ahorita de Putin con Maduro no le agrega valor. En ese sentido, sí lo ha informado, le ha dicho, recordemos que ha tenido videoconferencias, pero recibirlo en el Kremlin no. Y China tampoco. China está ahorita en una situación de COVID, ¿verdad? Que volvió a coger fuerza y tiene a Taiwán en la mira. Sigue pensando en anexar a Taiwán. La reunión que acaba de suceder en Singapur entre los dos ministros de defensa, chino y los Estados Unidos, le volvió a decir China, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos hacer de tomar China, Taiwán, si Taiwán se declara independiente. No nos provoquen porque lo vamos a hacer. Se lo dio como alerta ya el ministro de Defensa al ministro de Defensa chino, al ministro ruso, el ministro, perdón, de los Estados Unidos, de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, encontramos que la geopolítica hoy en día está muy, muy difícil, porque entonces Maduro no entra en ese juego geopolítico realmente. O sea, Maduro hoy tiene una relación interna en América Latina, sí tiene una relación porque tiene a los caribeños que a través de Petrocaribe sigue ejerciendo, y además con este regreso de las transnacionales, de las petroleras internacionales a Venezuela, le va a dar pulmón otra vez para poder apalancar a los caribeños, volverlo a tener alineado. Recordemos que le acaba de condenar deudas de unos 30 millones, donde en Venezuela se necesitan ese dinero. Ahora, y por otro lado, Guaidó, el gobierno interino, el único poder que tiene, y que es fuerte evidentemente, es el reconocimiento de las grandes democracias, de todas las democracias europeas, no importa que son de centro, si son de derecha, si son de izquierda, y los Estados Unidos y Canadá. Ese es su poder, pero poder militar no tiene. Poder legal dentro del país no tiene. O sea, ese es el gran poder. Su gran poder es eso, la legitimidad que le da a estos países que lo reconocen, y que tiene que buscar cómo lograr llevar. Cuando uno vio la actuación del presidente Zelensky en Ucrania contra Rusia, en la que la democracia, en que inicialmente más Estados Unidos le pidió que abandonara el país para protegerlo, y él dijo, no quiero que me saquen, sino que me dejen y me den armas. Y un pueblo se puso alrededor de él. Claro, él estaba en el poder en ese momento, él ejerce el poder y lo puede hacer, pero ves determinación, ves que hay una unidad de propósito, de acción en todo, y alineado, y empieza él a tener esas conversaciones con los parlamentos europeos, las conferencias por vía internet, ¿verdad? Y empieza a pedirle y a mostrar la realidad, y empieza a invitar a los primer ministros y a los presidentes a visitar Kiev. Entonces tú ves que hay toda un proyecto de cómo anexar, ganar adeptos que en un momento estaban tímidos. Hasta Alemania inicialmente estaba muy tímida, y al final la Alemania toma la decisión de apoyar a Zelensky y al pueblo ucraniano. Entonces, cuando tú ves esos ejemplos, uno tiene que replantearse, porque como tú dices, hay un apoyo de países democráticos, y se convierte la lucha entre Rusia y Ucrania
entre las democracias, lo que es la esencia de Occidente, y la autocracia, la dictadura. Y ese mismo escenario es el que hay que trasladar a nuestro país, en el que hay una lucha contra la dictadura por defender la democracia y hacerlo en esos términos para poder conseguir alinear de nuevo a los factores que apoyan a Guaidó y poder enfrentar de una manera única al régimen de Maduro. Y ahí yo pienso, Napoleón, que vamos a decir, las recomendaciones que dejó la Unión Europea para que en Venezuela haya unas elecciones libres, justas, debería ser lo que se debería pedir en una sola voz por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. No se necesita más, porque ellos lo pusieron clarito en ese último documento que ellos produjeron. Y porque necesitamos montar en esto, tú sabes a quién, al español, ¿verdad? Que es el ministro, no es el ministro, pero se llama como ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ¿verdad? Borrell, Josep Borrell. Porque Josep Borrell, porque él es izquierda veggie también de caviar. Entonces él cree que en Venezuela la cuestión se puede lograr de otra manera, ¿no? Mientras él cree que en Rusia, Ucrania hay que enfrentarlo y hay que mostrarlo, en Venezuela podemos llegar a una solución con un narcoestado, como siempre lo has señalado tú, en la que tienen los recursos, en la que tienen las armas, de una manera, de una transición como si tuviéramos en la época de la revolución de los colores. Sí, pero el gobierno interino, con todos los defectos que le añaden, porque los venezolanos solamente vemos defectos internos y maravillas externas, que siempre hemos sido así, ¿ok? No sé si lo heredamos justamente de la conquista, pero así somos la mayoría. El gobierno interino logró el reconocimiento de todas las grandes democracias del mundo. Eso fue un trabajo y fue un gran éxito, empezando por el reconocimiento de Estados Unidos y que tanto demócratas como republicanos, ¿no? se alzaran en el Congreso de pie a aplaudir la presencia de Guaidó. Eso es un gran logro, pero Guaidó no tiene esas armas, ni está en el poder real. En Venezuela hay dos presidentes, nos guste o no. El que tiene el poder real, que es Maduro, que está en Miraflores, y el que tiene el apoyo de las democracias internacionales y la posibilidad de que todos esos países amigos y que lo apoyan le hagan sanciones muy graves a la narcodictadura, que es Juan Guaidó. Más nada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que entonces hay que utilizar la presión y por eso hay que seguirlo arrinconando, el haber permitido autorizar a estas empresas de sacar crudo, porque si sabemos que no puede mandar crudo, va a tener competencia en el crudo venezolano en Asia, le sigue recortando y además tiene congelados los fondos que tenía colocado en los bancos rusos, porque Putin tomó esa decisión. Entonces tú lo que tienes es que seguir ejerciendo una gran presión para ver hasta dónde, y ahí tiene que estar en un solo bloque, como está en Ucrania, Europa. La Unión Europea tiene que estar acompañándolo porque hasta ahora la gran presión la ha hecho los Estados Unidos. Ahora bien, para la historia, ¿cómo quedará esta famosa cumbre en Los Ángeles? Según la retórica y la propaganda de la extrema izquierda, y mucho antes de que se iniciara, por cierto, esta cumbre, o según los Estados Unidos, la retórica de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, no de los republicanos, que desde un principio han dicho que iba a ser un fracaso, o cómo crees tú que va a quedar para la historia? Va a quedar como un esfuerzo por parte de los Estados Unidos nuevamente de integrar a la región en los problemas globales, que no se aprovechó. No se tomó esa oportunidad. La región ¿Quién no lo aprovechó? Nuevamente América Latina. América Latina. América Latina no aprovecha de insertarse. A pesar de todo el esfuerzo, porque hasta asignaron recursos, le metieron, tú lo debes saber, los 340 millones para la diáspora venezolana,
le metieron 2.000, aprobaron, pues entregaron, anunciaron 2.000, creo que 2.400 millones de dólares para el Triángulo Norte en Centroamérica. Tenían todo, ahí estaba todo habían compañías importantes del sector privado, y no montarse en eso que se conoce hoy como el nearshoring, que quiere decir que yo necesito que mi cadena de suministro esté más cerca, porque con el problema de la pandemia descubrí que China no es un proveedor confiable. Entonces hay clusters que se pueden aprovechar y desarrollar en América Latina, donde podemos tener esas relaciones cercanas de suministro. Entonces, el no ponernos en esa posición, sino más bien en pensar, no invitaste ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, porque ese fue el disco rayado, y que los quiero tener aquí para decirle en su cara, usted es un violador de derechos humanos, que era otra posición. Era otra posición. Yo los quiero aquí porque yo les quiero decir en su cara que ellos son violadores de derechos humanos. Pero es que no pueden invitarlos porque legalmente, No según pueden. los acuerdos, no pueden invitar dictaduras, es lo que yo no entiendo. Entonces, ¿Y por qué Biden y compañía no lo dice abiertamente? Señores, para empezar, respeten lo que ustedes mismos firmaron el 11 de septiembre. Porque está esa ala izquierda que hoy tiene peso dentro del gobierno de Biden, en la que no quieren confrontar, o sea, como tienen un elemento común, si vemos, vamos a ponerlo así, que fue lo que yo veo que ellos no, la lectura no es correcta, porque están hablando entre izquierdas. Lo que pasa es que uno es en el extremo, por eso lo llamé carnívoro, y el otro es vegetariano. Entonces, bueno, busquemos un plato en el que podamos ir, que no seamos ni tan carnívoros ni tan vegetarianos. Y ellos perdieron esa oportunidad. Esa es una gran oportunidad que se acaba de perder. Bueno, pero es que también la verdad que los encargados de todo lo que es la América en general, del Río Grande para abajo, que nunca ha sido comprendido por los Estados Unidos, como no comprenden Europa, como no comprenden al mundo, porque ellos se miran el ombligo normalmente. Pero con esta administración es mucho peor que con la pasada y mucho peor que con la de Barack Obama. Tienen un equipo, la impresión que es la peor de las tres. Ahí podemos decir que el equipo que está encargado del hemisferio, porque se llama dentro de la administración el hemisferio occidental, es muy poco preparado. No entienden, no logran entender estas dinámicas que estamos conversando, como la empresa criminal. En América Latina hay una empresa criminal que los conecta a todos, conecta, como tú lo señalaste en la introducción, a México, al Caribe, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, a Argentina. Eso está conectado con una empresa criminal. Y por último, que se nos acaba el tiempo, el poder del narcotráfico en estos pequeños países, ¿no? Incluyendo el famoso triángulo que tanto le debe a los Estados Unidos, ¿no? En dinero, ¿ok? Y que además no les obliga a demostrar que ese dinero no se lo robaron buena parte de ellos, y que sí lo emplearon justamente para lo que se le da ese dinero. ¿Cuál es el poder del narcotráfico en esta posición? Bueno, yo no voy como máxima autoridad, pero sí envió mi canciller. Esa es la posición. O sea, Morena, que es el brazo político de estos grupos, de estas empresas criminales, ¿verdad? De estos narcos, envía a su canciller. Y él realmente, en ese sentido, lo que la administración de Biden está haciendo es que en esta oportunidad no le está dando el dinero a los gobiernos, sino a la empresa privada. Está buscando canalizarlo por lo que tú acabas de decir, porque todo lo que se le ha dado a estos países del Triángulo Norte no ha dado los resultados y se ha ido a los bolsillos de la corrupción. Claro. Y después hablan en contra de otros países de Norteamérica o de Rusia o de quien fuera, cuando ellos son los peores de todos, porque son los primeros que le roban a los propios nacionales. Bueno, Antonio de la Cruz, muchísimas gracias. Como saben, ya les dije que es asociado senior del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un excelente analista, invitado en los principales países, programas de opinión de la televisión. Muchísimas gracias por habernos hecho este análisis y darnos la visión de lo que está sucediendo, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Siempre un placer estar contigo.